Y si te dijera que la Biblia revela que no estamos solos en el cielo, que Dios mismo se presenta en medio de otros dioses? Sí, lo leíste bien. El Salmo 82 describe a Dios presidiendo un juicio, no contra humanos, sino contra seres divinos que fallaron en su misión. ¿Quiénes son? ¿Ángeles caídos? ¿Principados? ¿Falsos dioses adorados por las naciones? ¿Y por qué el Dios Todopoderoso los acusa de corrupción y promete que morirán como hombres? Lo que vas a descubrir en este salmo cambiará para siempre tu visión de la guerra espiritual, y te hará cuestionar lo que creías saber sobre el mundo invisible. Pero antes de comenzar, porque no te suscribe, comenta de qué país me está viendo y comencemos. Seamos sinceros, la mayoría de los creyentes jamás ha escuchado un sermón sobre el Salmo 82. No lo encontrarás en los versículos que la gente comparte para dar consuelo, ni en los que se citan en funerales o cuando alguien necesita ánimo. Y sin embargo, este breve capítulo de apenas 8 versículos podría ser uno de los textos más explosivos, incómodos y reveladores de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí se nos presenta una escena que rompe con la forma en que muchos entienden a Dios y el mundo espiritual. Escucha con atención. Dios preside en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Salmo 82, 1. Detente allí, no pases de largo. Aquí no hay metáforas, no hay poesía suave. El texto es claro. Dios está en una reunión celestial, rodeado de otros dioses, y Él los está juzgando. Sí, lo leíste bien, otros dioses. Y la palabra usada en hebreo es aún más impactante. Elohim. Lo interesante es que el mismo término que se usa para el Dios Altísimo, también se usa para referirse a esos dioses presentes en la asamblea. En otras palabras, el texto dice literalmente, Elohim se levanta en la reunión de Él. En medio de los Elohim, Él juzga. ¿Elohim en medio de Elohim? Aquí no estamos hablando de politeísmo. La Biblia no enseña la existencia de múltiples dioses supremos. Pero se nos está mostrando una realidad espiritual mucho más compleja y perturbadora de lo que solemos imaginar. El Dios Altísimo no está solo en el ámbito celestial. Él gobierna sobre un consejo divino, una especie de corte celestial integrada por otros seres espirituales. Y aunque Dios no necesita consejeros, ni ayuda para gobernar el universo, Él ha decidido delegar, crear una estructura administrativa cósmica. Y no es la única vez que la Biblia nos abre una ventana a esa realidad. En Job 1, Satanás aparece caminando entre los hijos de Dios que se presentan ante Yahvé. En 1 Reyes 22, el profeta Micaías describe una visión impactante. Dios en su trono, rodeado de espíritus deliberando sobre cómo llevar a cabo la ruina. En Daniel 7, el anciano de días está sentado, con miles y miles de seres ministrándole, una corte celestial en plena sesión. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el Salmo 82? No es una simple adoración celestial. No es una junta de ángeles cantando himnos. El Rey del Cielo ha convocado una reunión judicial. Es un tribunal cósmico. Y los acusados no son hombres, sino dioses. Aquí surge la pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. ¿Quiénes son realmente estos dioses? ¿Qué hicieron? ¿Y por qué Dios está furioso con ellos? Porque lo que el texto deja en claro es que no son ídolos de madera ni de piedra. No son dioses inventados en la mente de los hombres. Tampoco son metáforas poéticas. La Biblia es explícita. Se trata de Elohim, seres reales, habitantes del mundo espiritual. Y aquí está lo más perturbador. En la mentalidad hebrea, Elohim no era un nombre propio como lo entendemos hoy. No significaba simplemente Dios con mayúscula, sino que era un título de categoría. Era un término usado para referirse a cualquier ser que existiera en el plano espiritual. Eso incluye a Yahvé, el Dios Supremo, el Elohim de los Elohim. Incluye a los ángeles, incluye a los demonios, incluye a los espíritus de los muertos. Y, sí, también a los miembros del Consejo Divino, seres a quienes Dios les confió autoridad sobre las naciones. Por eso, cuando el Salmo 82 declara que Dios se pone de pie en medio de los dioses, no está hablando de ídolos ni de figuras mitológicas. Está describiendo un tribunal real, en el que el Creador está de pie, rodeado por otros seres espirituales a quienes él mismo había colocado en posiciones de poder y vigilancia, y que ahora están bajo juicio. Y aquí es donde la historia da un giro aterrador. Estos seres fallaron. Corrompieron la justicia. Se dejaron llevar por la adoración. Influyeron en reyes. Levantaron imperios de oscuridad y se convirtieron en falsos dioses para las naciones. El Salmo 82 no es un salmo cualquiera. Es la crónica de una rebelión cósmica, un juicio divino que revela que el conflicto espiritual que vemos hoy en el mundo es mucho más profundo, más antiguo y más peligroso de lo que imaginamos.
Esto puede sonar como ciencia ficción, pero no lo es. La Biblia lo afirma, y está ahí, escondido a plena vista. Escucha con atención. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Deuteronomio 32, 8. Este versículo nos lleva directo a la Torre de Babel. Ese momento donde la humanidad, llena de soberbia, quiso levantar su propio reino, hacerse un nombre eterno y desafiar al Creador mismo. Y en respuesta, Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Pero aquí viene el giro que casi nadie enseña. Cuando los dispersó, los puso bajo la autoridad de seres espirituales. Era como si dijera: está bien, si no quieren servirme, si insisten en seguir su propio camino, los entrego a supervisores divinos. Seres del Consejo Celestial tendrán dominio sobre ustedes. Pero a una nación yo me la reservo, Israel será mía. ¿Te das cuenta de lo controversial que es esto? Eso significa que detrás de cada imperio, de cada civilización antigua, había una autoridad espiritual real gobernando desde lo invisible. Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia, Roma, no solo eran imperios humanos, eran reflejo de un gobierno espiritual detrás de los tronos. Al principio, estos hijos de Dios debían guiar a las naciones, promover justicia, reflejar el carácter del Altísimo. Pero no lo hicieron. Se corrompieron. Se enamoraron del poder, de la gloria, de la adoración que solo le pertenece a Dios. Pasaron de ser vigilantes a convertirse en tiranos cósmicos. Mira lo que realmente pasó. Aceptaron adoración como si fueran dioses supremos. Inspiraron ídolos y religiones falsas. Manipularon reyes, dominaron culturas enteras. Pervirtieron la justicia, oprimiendo a los débiles y exaltando a los malvados. No estamos hablando de mitología. Estamos hablando de una rebelión cósmica documentada en la Escritura. Y aquí es donde el Salmo 82 se vuelve explosivo. Porque llega el momento en que Dios dice: basta. El tribunal del cielo se abre, el rey toma su lugar y la corte divina se convierte en un juicio. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y mostrarán favoritismo a los malvados? Salmo 82, 2. Ese es un grito de furia divina. Y no está dirigido a humanos. Está dirigido a seres espirituales. Elohim confrontando a otros Elohim. Imagina la escena. La asamblea tiembla, los cielos se estremecen. Dios mira a los que él mismo había puesto en autoridad y les declara: fallaron. Ustedes debieron proteger al huérfano, al débil, al pobre. Debieron ser un reflejo de mi justicia, pero eligieron el camino de la corrupción. Y aquí viene la parte más aterradora. No saben nada, no entienden nada, caminan en tinieblas. Se estremecen todos los cimientos de la tierra. Salmo 82, 5. ¿Lo entiendes? Su fracaso no solo afecta al cielo. Sacude la tierra. Los cimientos de la sociedad, de la política, de la moral, todo se desmorona cuando los poderes espirituales se corrompen. Y dime, ¿no es eso lo que vemos hoy en el mundo? Pero el golpe final viene en las palabras más controversiales de todo el capítulo. Yo dije: ustedes son dioses, todos ustedes hijos del Altísimo. Pero como hombres morirán, y como cualquier príncipe caerán. Salmo 82, 6-7. ¡Boom! Esa es la sentencia. Estos seres, que una vez gobernaron sobre las naciones, serán derribados. Dios los llama hijos del Altísimo, reconoce su rango celestial, pero los condena a caer como simples mortales. Y aquí está la gran pregunta que debes masticar. ¿Podría ser que muchos de los conflictos, corrupciones y caos que vemos en la tierra son reflejo directo de esa rebelión espiritual? ¿Que la verdadera guerra no está en el Congreso, ni en los palacios presidenciales, ni en las calles, sino en los cielos? Porque el Salmo 82 no es solo poesía. Es la radiografía de la guerra espiritual más controversial de la Biblia. Una guerra que aún está en marcha, y cuyo desenlace sacudirá al mundo entero. Pausa aquí. Esto es gigantesco. Dios les recuerda: sí, ustedes fueron llamados Elohim, hijos del Altísimo. Les di tronos, les di poder, les di autoridad sobre las naciones, pero ahora morirán como hombres y caerán como cualquier príncipe terrenal. ¿Lo ves? Esto es una degradación cósmica. Es como si Dios dijera: creyeron que eran intocables, pero su tiempo terminó. Los voy a desnudar de la gloria que robaron y los lanzaré al polvo, junto con aquellos a quienes oprimieron. Esto no es solo una sentencia, es una profecía. El Salmo 82 anuncia lo que aún está en proceso.
el colapso final de todos los poderes espirituales corruptos, el fin de los principados que manipulan gobiernos, que envenenan culturas, que aún hoy vemos moviendo los hilos del mundo desde las sombras. Y aquí está lo que arde. El Salmo no termina con los dioses caídos. Termina con un clamor, un grito que atraviesa siglos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Fuego, este no es un simple verso poético. Es una súplica, es un grito de guerra espiritual, es la voz de los débiles clamando justicia. Y escucha bien, ese clamor fue contestado en la resurrección de Cristo. Cuando Jesús salió de la tumba, no solo venció la muerte, despojó a los principados, recuperó lo que estos poderes habían usurpado. Por eso, cuando dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, estaba declarando, lo que una vez fue entregado a dioses corruptos, ahora lo reclamo de vuelta. Míralo bien, el Salmo 82 no es solo historia antigua, es el mapa espiritual de lo que está pasando hoy. Los poderes siguen activos, se mueven en guerras, injusticias, corrupción, hambre y caos, pero a la par, el reino de Dios está avanzando. Y aquí está lo controversial. Cada vez que perdonas en lugar de odiar, estás desafiando a esos dioses. Cada vez que ayudas al huérfano, al pobre, al quebrantado, estás despojando a los principados. Cada vez que proclamas a Jesús, estás robando territorio a las tinieblas. Tú eres parte de la respuesta al Salmo 82. Porque esas últimas palabras aún resuenan en los cielos y en la tierra. Levántate, oh Dios. Y escucha bien, Él ya se levantó. Él lo está haciendo. Y muy pronto, lo hará de manera definitiva. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando ese día llegue? Alto voltaje, si esto te estremeció, si te abrió los ojos, no te detengas aquí. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en el próximo vídeo te va a sacudir todavía más. Sirena de policía.